te pido que tuya, palabra de edificación, palabra de consolación, palabra de exhortación, Señor. Enséñanos que necesitamos oír tu voz, necesitamos oír tu verdad, tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, mientras yo predico tu palabra, los enfermos se sanen, los que están, Señor, debilitados sean fortalecidos, los que están pasando por momentos de dificultades, tú le respondas, Señor, y le des también una palabra edificante, fortificante. Reprende toda obra de las tinieblas, todo espíritu maligno sea desechado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos entonces a gloria a Dios. Hemos estado hablando acerca del tema del velo. El velo, hermanos, es de suma importancia, pero en el aspecto de la sumisión y de la bendición. ¿Cuántos quieren que el Señor los bendiga? Ok. Enfocándome a las hermanas, creo que hoy le está hablando el Señor a las hermanas, ¿verdad? El velo, hermanas, no es para ser salvo. El velo no es para ser salvo. O sea, nosotros sí somos salvos, pero los hermanos de aquella iglesia, esos no, porque no usan el velo. No es para ser salvo. El velo, hermanos, es para que usted sea ministrada o ministrado por el Espíritu Santo, por el Señor, y que, permítame, y que el Señor, hermanos, traiga bendición a su vida. Entonces, les quiero pedir que, ahora sí ya, ahí está, hermano. Entonces, la enseñanza del velo, hermanos, es por causa, dice la Biblia, el que se pone, la que se pone un velo, está reconociendo una autoridad, reconoce que tiene un esposo, al que debe de alguna manera sujeción, ¿sí? Pero hay otras cosas. Yo quiero entrar de lleno al tema. Este punto, hermanos, es importante para nosotros. Mire, usar el velo es por causa de los ángeles. ¿Cuáles ángeles? Porque nosotros, al estar aquí en la iglesia, hermanos, no observamos, no vemos ángeles. Pero hay ángeles que Dios envía para ministrar a la iglesia. Pero también hay ángeles que el diablo envía para estorbar su adoración, su alabanza, para estorbar el escuchar la palabra de Dios. Por eso, hermana y hermano, usted manténgase alerta, ¿verdad? No permita que nada ni nadie le robe la bendición de escuchar la palabra de Dios. Porque mire, le voy a decir algo, la palabra de Dios es viva. Y mire, me llamó la atención, no sé cuántos escucharon el tema que dio el apóstol Germán Ponce en la preproclama. Se las mandé al grupo. Pero ahí el hermano hablaba y decía que la palabra del Señor son espíritus. ¿Cómo? Son seres vivos. Porque la palabra de Dios es viva. Eso me llamó la atención. Porque dice, cuando el centurión romano fue y le dijo, Señor, manda tu palabra, di la palabra, y esa palabra va a ir y va a hacer lo que tú quieres que haga. Porque dice la Biblia, pues, que, hermanos, dice la Biblia que la palabra de Dios no vuelve vacía. Es como si mandaran un soldado, pues, y le dijeran, ve y haz esto. Y el soldado va a ir y va a hacerlo.
y no regreses hasta que hagas lo que te dije. Entonces la palabra de Dios, hermanos, es palabra viva, es espíritu y son vida. Entonces cuando nosotros escuchamos esa palabra y la obedecemos, hermanos, se hace en nosotros realidad las promesas de Dios. Pero tenemos que ponerle atención y no debemos permitir que el enemigo nos robe la palabra. Entonces, ¿por qué se debe poner el velo? Por causa de los ángeles. Y habla indistintamente de ángeles de Dios y ángeles del mal. Entonces, los ángeles de Dios son personajes espirituales. Los ángeles de Dios son ministradores de la gente que es salva. Usted ya recibió a Cristo en su corazón, usted ya es salva, ya tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Entonces los ángeles, dice la Biblia en Hebreos 1:14, ¿no son todos espíritus ministradores? ¿Cómo espíritus ministradores? Los ángeles, por eso no los vemos, son espíritus, pero vienen a ministrarnos. Nos ministran sanidad, nos ministran fortaleza, nos ministran, ¿qué más? Ayúdenme. Liberación. ¿Qué otra cosa? Paz. Bueno, muchas cosas. Entonces son espíritus ministradores que vienen de parte de Dios. Cuando Daniel estaba orando, hermanos, dice la Biblia que la oración fue escuchada en el momento, pero tardó 21 días para que llegara la respuesta. Porque alguien se le oponía al ángel Gabriel. ¿Y era quién? Era el príncipe de Persia, un principado. Entonces, hermanos, quiere decir que hay ángeles de Dios y hay ángeles del mal. Pero los ángeles de Dios, dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Nosotros no ordenamos a los ángeles nada, sino pedimos al Padre, y el Padre les ordena a los ángeles para que vengan a ministrarnos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero también hay ángeles caídos, quienes van a querer intervenir, hermanos, realizando el mismo papel de los ángeles de Dios, pero con propósitos opuestos a Dios. Usted cada vez que viene a la iglesia, está pensando en el pollo, en la gallina, está pensando en la televisión, ¿será que la apagué o la dejé encendida? La hornilla de la estufa, ¿será que la apagué o no? Y siempre que viene a la iglesia le da mucho sueño. No, yo le he visto bostezando a usted. Hay ángeles que llegan a estorbar. Gracias. Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea excomulgado o sea maldito. O sea, quiere decir que también los ángeles del cielo, hermanos, los ángeles caídos vienen para estorbarnos. Que el Señor los reprenda. Amén. Entonces, mire, estos ángeles reconocen autoridad. En el reino espiritual, hermanos, ellos reconocen autoridad. En el reino espiritual no es como en el reino, gracias, estoy pensando. En el reino espiritual no es como en el mundo, ¿verdad? Que la gente no obedece a las autoridades. En el reino espiritual se respeta a las autoridades. Tanto del lado de las tinieblas, del lado de la luz como del lado de las tinieblas. Mire qué pasó aquí, Judas 1:9. Pero cuando el arcángel Miguel, ¿en qué nivel está? Pongamos que hay un primer nivel que es ángeles. Segundo nivel, arcángeles. De aquí para arriba, pues,
ángeles, arcángeles, ¿qué más? Querubines y serafines. Entonces, el arcángel Miguel estaba en un segundo nivel. ¿Y con quién estaba peleando? Con el diablo. ¿Y el diablo qué es? Un principado. Está más arriba que un arcángel. Es un príncipe. Pero dice, claro, del lado de las tinieblas, ¿ah? Disputando con él por el cuerpo de Moisés. El cuerpo de Moisés, hermano, ¿para qué quería el cuerpo de Moisés el diablo? Imagínense, si le hubieran dicho al pueblo de Israel, acá está el cuerpo de Moisés, todos hubieran adorado a Moisés, hubieran hecho un ídolo de Moisés. Porque el ser humano, hermano, hace ídolos de cualquier cosa. De verdad. Ahí está Bad Bunny cantando. En la guagua se siente. Y la gente, ¡ah! Fátima Bosch. Hasta el pastor puso, aleluya, puso en su estado. Yo nada más lo puse de pura broma, pero la verdad a mí no me interesa Fátima Bosch, pero hay hermanas que se creen Fátima Bosch. Entonces, hermanos, si le hubiera entregado el cuerpo, si hubiera ganado el diablo, si hubiera ganado el cuerpo de Moisés, hubieran hecho un ídolo. Pero miren lo que hizo el arcángel Miguel. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Hay gente, hermanos, que según ellos pues se enfrentan al diablo y empiezan a insultarlo. Cochino, diablo, puerco, el Señor te reprenda. Y algunos hasta le dicen grosería. Y hermano, eso no es así. Hay quienes profieren juicios y deben, de alguna manera, debe haber cierto, no es que el respeto no significa que estamos nosotros bajo esa autoridad, pero sí no proferir maldición, porque ni el arcángel Miguel lo hizo. No profirió juicio de maldición contra el diablo, sino que dijo, ¿cómo dijo? El Señor te reprenda. Y yo escuchaba a un hermano hace muchos años, cuando íbamos a orar por endemoniados. Íbamos a orar por endemoniados y estaba la enchamucada o el enchamucado haciendo, hermano, un ojo para acá y otro para acá, como el cangrejo, ¿no? Y estábamos reprendiendo y se acercaba a él y le ponía la mano, te quemo, te quemo. Y hermanos, y el arcángel dice que el Señor te reprenda. ¿Cuál es? Entonces usted y yo, hermanos, lo que tenemos que hacer es sujetarnos a la palabra cuando echamos fuera un espíritu. El Señor te reprenda. Vete en el nombre de Jesucristo. Y limitarnos a hacer las cosas como el Señor nos los enseña, ¿verdad? Entonces, ambos, hermanos, ambos reconocen autoridad, tanto del lado de las tinieblas como del lado de la luz. ¿Qué hay primero en el lado de las tinieblas? Hay potestades, luego, chéquelo bien, luego hay, primero son huestes, luego son gobernadores, luego principados y luego potestades, más o menos así. Usted chéquelo ahí. Pero en el lado de la luz hay ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Ese sí me lo acuerdo bien. Efesios 6, las hermanas, ahí está la otra sí no la tengo. Pero bueno, entonces, si ellos reconocen autoridad, nosotros también deberíamos hacerlo. El varón reconoce la autoridad de Cristo. Su cobertura del varón es Jesucristo. Por eso no nos ponemos el velo. Un hombre que se acerca con gorra, que se pone un pañuelo, se pone un sombrero para adorar está ofendiendo, está siendo rebelde al Señor.
Pero una mujer, cuando se pone el velo, está reconociendo la autoridad de su esposo, o la autoridad de su pastor, o la autoridad de sus padres. Amén. Ok, ¿no quiere decir eso que Dios no le va a bendecir? Sí, pero va a haber limitaciones. Entonces, por ejemplo, el velo actúa como lo hizo la sangre del cordero pascual, aplicada en los dinteles de la puerta. ¿Cómo? Éxodo 12:7 dice que el Señor le dijo al pueblo de Israel: van a matar un cordero y la sangre, van a tomar de la sangre y la pondrán en los dos postes de la puerta y en el dintel de las casas en que lo han de comer. ¿Para qué? Para que cuando pasara el ángel de la muerte que iba a matar a los primogénitos de Egipto, dice la Biblia, veré la sangre y pasaré de ella. ¿Sí? Y huestes. Ok. Principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Ok, ese es en el lado de las tinieblas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo actuaba esto? La gente, los israelitas pusieron sangre en los dos postes de la puerta y en el dintel. Y cuando pasó el ángel matando a los primogénitos de los egipcios, en Israel no hubo ni un solo muerto, porque era la señal, la sangre. Entonces, el velo es una señal. Al llegar el destructor no hizo daño por la señal que vio. Por eso claramente dice la Biblia, debe tener señal de autoridad sobre su cabeza cuando ora o profetiza por causa de los ángeles. Amén. Por causa de los ángeles. En otras palabras, debe indicar que reconoce una autoridad sobre ella, que la cubre, que la protege. O sea, el velo no es para hacerle sentir a usted que no tiene valor. Al contrario, el velo lo que hace es traerle protección y cobertura y le da autoridad, fíjese. Porque si usted reconoce autoridad, usted tiene autoridad. No sé si se entiende eso. Cuando el hombre reconoce la autoridad de Dios y que tiene un pastor, Dios respalda la vida de ese hombre. Igual en la mujer. Cuando la mujer reconoce que tiene una autoridad, que en el hogar tiene que haber una autoridad, pero no autoritarismo, que es muy diferente. ¿Autoritarismo qué es? Una dictadura. En la casa nada más llega el hombre, hermano, ya todos en fila, ¿verdad? Los niños no se acercan porque papá viene enojado, viene molesto. No, eso ya no es así. La mujer no corre y lo abraza y le da un beso, no, sino dice, ay, ya viene, ay, tengo que servirle la comida y ella anda hasta con miedo porque viene enojado. No, eso no es autoridad en amor. La autoridad debe ejercerse con amor. Entonces, el velo lo que indica es que reconoce una autoridad sobre ella, que la cubre y la protege. Por lo que los ángeles de Dios ministrarán todo lo que Dios quiere. Los ángeles de Dios, si el Señor envió la bendición de sanidad sobre usted, usted le pidió sanidad y viene en el servicio pues un ángel y dice, voy a ministrarle a la hermana Marta, traigo orden de parte de Dios de ministrarle sanidad. Traigo orden de parte de Dios de ministrarle fortaleza a usted. Cualquier cosa que usted le haya pedido al Señor, el ángel le va a ministrar, le va a dar en cualquier momento del servicio. Pero usted reconoce una autoridad. Pero si no, entonces vienen ángeles caídos, ángeles malignos, que también traen órdenes del diablo. ¿Cómo cuál orden podrían traer?
Vamos a distraerlo, a bloquearle su entendimiento. ¿Cómo dijiste? Desanimarlo, acusarlo. Tú no puedes levantar la mano. Tú le fallaste a Dios y ahí está en la mente, ahí está en la... Eso que dice el pastor es mentira. Sí, puede bloquear la bendición que Dios, porque por no sujetarse, solamente por no ponerse un velo. Es que se ve feo, pastor. La verdad es que no, es que así lo usan los musulmanes, pero ese es otro asunto. Ellos se usan, por ejemplo, una mujer allá de estos lugares usa no un velo, sino se tapan la cara y todo. ¿Para qué? Porque no, para que no le vean su belleza. No, aquí es para que usted tenga una señal de que reconoce una autoridad sobre usted, mientras que los otros no podrán actuar. ¿Quiénes son los otros? Los ángeles caídos, ¿verdad? Bueno, por ser una señal de autoridad, la raíz griega de la palabra señal es semeión, que significa que el velo, hermanos, es un símbolo, es una prenda, es un recuerdo. Usted está orando y se lo pone, llega el ángel maligno y se queda viendo. Ese velo le está recordando al ángel maligno que no le puede hacer ningún daño, porque usted está reconociendo una autoridad. Porque la autoridad, hermano, no se impone. ¿Me entienden? La autoridad no se impone. Como pastor, por ejemplo, yo no tengo por qué regañar a nadie. Hermano, vamos a pintar hoy. Si quieren, se quedan. Y si no quieren, no puedo obligarlo. Es voluntario. Si usted quiere, diezma. Si no quiere, no. Porque es algo que usted ya entendió. Porque no se trata por ejemplo, en una iglesia donde yo estaba antes, se llevaba un récord. El hermano Jesús Antonio, ¿cuánto diezmó? La hermana fulana de tal no trajo su diezmo esta semana. A esa no me la pongan en el servicio. Y lo castigaban, hermano. Qué feo, ¿ah? Porque allá creíamos que la autoridad se tenía que imponer. Es que el pastor no le dice nada a la gente. Ay, llegan como quieren las mujeres y no le dice nada. Me regañaban la gente, hermano. Ya se cortó el cabello fulana de tal y fíjate y el pastor no le dijo nada. Ya se puso arete y bueno, un relajo. La gente quiere que el pastor regañe y maltrate a la gente porque así les enseñaron. ¿Me entienden? No es así. Entonces, ¿qué significa el velo? Es un símbolo, es una prenda, es un recuerdo, es una prueba, es una muestra, según el diccionario Strong en el numeral 4592. Miren lo que dice aquí. De ahí, hermanos, es que se deduce que el velo no es la autoridad en sí misma. ¿Qué es el velo? Es una prenda. Ahora sí, es una tela. Préstame la tela, hermana Auralia. Esta es una prenda. Usted la puede comprar donde sea. Pero esta prenda es una señal cuando se la pone para orar, para profetizar o para adorar. Y cuando se la pone, esta prenda en sí misma no es la autoridad, sino que es un testimonio de la autoridad a la que usted se ha sujetado. ¿Sí? O sea, que de nada serviría ponerse este velo, y yo creo que voy mal diciendo eso, no lo voy diciendo bien, que hay que ponerse el velo, pero también hay que obedecerle al marido. Porque si se pone el velo, pero no obedece al marido, no está haciendo nada. El diablo se va a reír. No sé cómo se reirán, ¿verdad? Pero yo me reí más feo que él. A lo mejor como las hienas, ¿no? Se ríe de la hermana que se pone el velo, pero no obedece a su marido.
y le va como en feria. Y el enemigo la ataca y taca, que taca y taca. ¿Por qué? Porque, hermana, ¿por qué razón si yo me sujeto, dice? Si yo me pongo el velo. Sí, pero no está obedeciendo. Ya le vi, hermano. Ya van 3, ¿ah? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay que ponerse el velo, pero hay que sujetarse. Claro, hay que analizar lo que, por ejemplo, si en un momento dado yo como esposo estoy dando una mala orden, una mala instrucción, entonces yo tengo que analizarlo también. No va a obedecer a ciegas la mujer, ¿verdad? Tírate entre el pozo. Sí, mi amor, como tú digas. Ahí viene un tráiler, tírate bajo las llantas. Nota. Hay que analizar como aquella mujer que el marido... Eso es autoritarismo, pues. Que le dice el marido, hoy no vas a la iglesia. Y le dice ella, sí voy a la iglesia. Es que es mi salvación, la salvación es individual. Pues no vas, le dice el marido. Y te voy a hacer pedazos ese vestido. A ver cómo vas a ir. Me envuelvo en una sábana, dice la mujer, y me voy al templo. Pues te voy a agarrar a golpes y te voy a dejar la cara llena de ¿cómo se llama? Te la voy a dejar toda morada, rota la boca y bueno. Y dice, no importa, así como me deje, así voy a ir a la iglesia. Y se va y abre un cajón y saca una pistola y se la pone en la 100, porque acá hay 100 y acá otros 100. Te voy a hacer en peso, le dijo, te hace la 100. Te lo voy a cambiar. Y le dice, ¿y ahora qué piensas hacerle? Y con la pistola acá, hermano, en la 100. Y le dice la mujer, si jalas el gatillo, me voy con Cristo. Y si no lo jala, me voy a la iglesia, le dice. Porque, hermano, está bien, es la autoridad, pero hay cosas en las que no puede. El hombre no puede mandar a la mujer, no ores, no busques de Dios, no vayas al templo. No, ya eso ya se sale, ¿verdad? Bueno, es lo que pienso. Como dijo Pablo, eso lo digo yo, no lo dice el Señor. Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Eso qué significa? Que, hermanos, la ley de Dios usted la trae en su corazón. El velo es una señal solamente, un símbolo, pero en su corazón usted debe obedecer lo que el Señor dice. Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cuántos se acuerdan de la enseñanza de cómo, qué significa eso? ¿Qué es lo que usaba los fariseos o los escribas? ¿Qué se ponían? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿No se acuerdan? Que se ponían un talí, una tela, pues, un talí se ponían y para orar. Y entonces, ya que así en su cabeza, como si fuera un velo, en esta parte de acá. Y hermanos, y luego le daban un beso, se lo ponían en la boca. No es que le daban un beso, se lo ponían en la boca, que significaba que ellos amaban la ley de Dios. Era una señal, se la ponían en la boca. Sí, o sea, el talí acá y de esa manera estaban dando muestras de que amaban la ley de Dios. Y el Señor le dice, este pueblo se pone un talí y le dan hasta un beso diciendo que aman mi ley, pero en realidad su corazón está lejos de mí, no la obedecen. ¿Sí me entienden? Entonces, la persona que no usa el velo para orar o profetizar,
conociendo esta verdad, tiene símbolo de que no se sujeta a la palabra de Dios ni a la autoridad. Entonces, veámoslo del lado positivo. La persona que usa el velo para orar, para adorar, para profetizar, conoce la verdad, conoce la palabra de Dios y tiene símbolo o tiene señal de que se sujeta a la palabra de Dios y que se sujeta a la autoridad que tiene. Amén. Pero no es a la fuerza. No se puede, no se debe obligar. Yo antes de venir aquí a estar bajo la cobertura del apóstol Sergio, estuve bajo cobertura de otro pastor. Y yo no estaba de acuerdo con el velo. Yo me oponía, pero yo no conocía. Hasta que empecé a leer y a leer y a leer y a estudiar lo que dice la palabra de Dios al respecto al velo. Y entre más estudiaba, más me convencía. En lugar de tener argumentos para decirle al pastor, más me convencía. Y un día estábamos allá en Guatemala, estábamos orando y el apóstol llamó al frente y pasamos al frente y mi esposa estaba al lado mío. Entonces yo estaba agarrado de la mano de ella cuando volteé a ver y veo que llega el pastor. Es que ese pastor era terco. Y agarró un velo y se lo puso a mi esposa. A la fuerza pues, sin decir agua va, se lo puso. Y seguimos orando. O sea, yo no haría eso con usted. Yo no haría eso porque usted tiene que analizarlo, que le caiga la revelación y diga, ok, ya entendí. ¿Sí me entiende? Claro, en algún momento como tratando, diciéndole por debajo del agua, tal, a lo mejor, ¿verdad? Como a la hermana de allá de Libertad, le digo a mi esposa, vamos a comprarle un velo a la hermana. Creo que es el único velo que hemos regalado. Y llevamos un velo rojo. Y la hermana ya le había revelado al Señor. Fíjese, pastor, que el Señor anoche me mostró que yo estaba así en un lugar y que me decían, cúbrete. Y veía yo que me daban un velo rojo. ¿No te ha platicado esa? Y me lo ponía. Y le digo a mi esposa, saca el velo que trae ahí. Y le dio el velo a la hermana. Le dice, exactamente rojo, hermano. Entonces, Dios es por revelación. O sea, la revelación puede venir en sueños, en visiones, o puede ser que ahorita que está escuchando dice, ok, ya le entendí. Y entonces lo lleva a la práctica. Terminamos este tema, hermano. ¿Qué dice el Señor? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. Y dice, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Retener las instrucciones. Hermanos, yo agradezco a Dios porque usted sigue las instrucciones. Yo de verdad le agradezco a Dios por eso. Porque, hermanos, fíjense que algunos se empezaron a poner el velo y no se lo había revelado el Señor, sino que se lo pusieron, ¿por qué? Por obediencia. Por obediencia. Yo voy a ponérmelo por obediencia. ¿Todos se lo ponen? Yo también. Pero ya el Señor le está enseñando por qué se lo puso. Amén. Porque así funciona. Así funciona esto. A veces el Señor nos da instrucciones, como al pueblo, como a los discípulos. Les empezó a lavar los pies. Y cuando llegó con Pedro, Pedro le dice, porque no entendía. Pedro no entendía. Y dice, no, Señor, a mí no me vas a lavar los pies. Porque los que lavaban los pies eran ¿quiénes? Los esclavos. Tú no me vas a lavar los pies, Señor. Dice, Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo en mi reino. Entonces le dice, no, Señor, pues entonces lávame todito, báñame. Pero hay una parte donde le dice, lo que yo hago con ustedes, ahorita no lo entienden, pero lo van a entender
después. O sea, haz como te estoy diciendo. Ya luego lo vas a entender. Como le dice usted a sus hijos, ¿verdad? Perdóname, hijita, te tengo que jalar la oreja por esto y por esto. Tengo que... Pero ¿por qué, mamá? ¿Por qué? Ahorita no lo entiende, hija. Cuando tengas tus hijos, lo vas a entender. ¿Verdad que sí? Como ahorita mi hijo Edwin, papi, tenías razón. Tienes razón. En algunas cosas, pues, no siempre tuve la razón. Entonces, hay que seguir las instrucciones, así como se las entregué, dice el apóstol Pablo. Entonces, él exhorta a ser imitadores de él como él o es de Cristo. Luego alaba al pueblo por su obediencia firme, que no es de doble ánimo. Ay, hoy no me voy a poner el velo. ¿Qué tiene? Pero el miércoles sí. El viernes no, pero el sábado sí. Y así se la lleva. No, es algo permanente, siguiendo las instrucciones apostólicas impartidas. Entonces después habla, hermanos, de la enseñanza respecto al uso del velo. Aquí lo tenemos en 1 Corintios 11:3. Ya esto lo hemos leído, por eso lo voy a saltar. También dice que los apóstoles y las iglesias de Dios no deben dedicarse a la contienda. ¿Qué hago, pastor? Fíjese que la hermana Perengana, ya hablé con ella y no quiere. No se meta en pleito. ¿Entiende? Mi hija no se quiere poner el velo. No se ponga a pelear. Porque dice que la palabra aquí, hermanos, perdón, acá. En todo caso, si alguien no está de acuerdo con esto y quiere discutirlo, ¿qué dice? Le digo que ni nosotros ni las iglesias de Dios conocemos otra forma de actuar. Es decir, no vamos a entrar en contienda. Esa palabra viene de la palabra filoneikos, significa amigo, aficionado, y neikos viene de refriega, de contienda, de pleito, de disputa, de riña. Son amigos o les gusta pues pelear. Nosotros no nos gusta. Usted no se meta a discutir. Que yo sí lo sé, yo me sé esa doctrina y le puedo decir en su cara todo. No, la palabra de Dios no la vamos a llevar a pelear. Trate de convencer. Por eso ahí tengo unos folletos. Los folletos ¿por qué el Señor no nació en diciembre, hermano? ¿Usted cree que iba a haber pastores en diciembre en pleno frío? Y menos ovejitas en la nieve que allá en Israel, hermano, eso es. Entonces, en la misma Biblia nos dice en qué fecha más o menos. Entonces, nosotros tenemos que irnos siempre a la palabra de Dios. Hay un texto que dice: a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a eso, no les ha amanecido. O sea, todo lo que usted quiera todo lo que usted aprenda, tiene que ser con la palabra. Con la palabra. La Biblia es la palabra de Dios y ella es la que nos va a instruir. Entonces, ya terminé, ahorita ya, a ver, no. La persona debe ser llevada a confirmar en las escrituras lo que se enseña. ¿Ok? Por ejemplo, estos hermanos, Hechos 17:10. ¿Quién cree que llegó a predicar ahí, hermano? Llegó Pablo, el apóstol Pablo. Aleluya, qué bendición. Y dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, y ellos, habiendo llegado, entregaron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso usted no diga nada más amén. Usted estudie la Biblia. Vaya, anote. Yo ya sé. Aquí se me queda, pastor. No, anote. O anote en su celular. Pero anote. Porque yo le puedo mentir. Bueno, no le miento, pero sí le puedo engañar.
Porque, mire, David, dice la Biblia que David, que es figura de Jesucristo, huyó de Jerusalén. Pero antes de eso había ayudado a uno que se llamaba Mefiboset. Y Mefiboset tenía un siervo. Y David huyó, se fue de Jerusalén. Cuando regresó, se encontró a Mefiboset y le dice: ¿por qué no te fuiste conmigo? Mire la figura que hay ahí. ¿Por qué no te fuiste conmigo? Y le dice Mefiboset: mi siervo me engañó. Mi siervo me engañó. Entonces, mucha gente va a ser engañada por pastores, por maestros, por falsos profetas. Yo no estoy diciendo que soy falso maestro, falso predicador, pero usted tiene que corroborar con la Biblia. Si el pastor dice 8 por 8, 64. Usted tiene que ir a las tablas de multiplicar, a ver si es cierto. 8 por 1, 8 por 2, 8 por 3. Sí, 8 por 8, 64. Pero si dice 8 por 8, 17. Amén. Amén, dice. Mucha gente dice amén, pero no lo corrobora. Son 9 los planetas que hay en el sistema solar. Y amén. O sea, es un ejemplo. Amén. Y no, que ya no son 9, son 8. Entonces tenemos nosotros, hermanos, que ir a corroborar a la palabra. Eso es lo que, estos eran nobles. Y dice que recibieron la palabra. Amén, qué bonito. Está muy bien, qué bonito predica el apóstol, ¿verdad? Sí, pero vamos a ver la Biblia, ¿qué dice? Dijo él que esto y esto y esto, vamos a verlo. ¿Me entienden? Ok, ya creo que esta vez sí, aquí se termina. No, tampoco, pero aquí. ¿Para qué, hermanos? Debemos ir con el propósito de comprender la palabra y llevarla a la práctica. Porque el Salmo 119, 105, ¿qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra nos va a iluminar el camino. No hay pierde. Es más, dice la Biblia que hasta el más necio o el más, es que así lo dice la Biblia. En este camino dice hasta el más torpe. Hasta el más torpe, algo así, no se va a perder. Hasta el más torpe va a encontrar el camino. ¿Pero por qué? Porque la palabra de Dios nos va iluminando. Es por aquí, hermano. Entonces usted va con la lámpara, con la palabra de Dios en la mano, firme. Qué bueno, ¿verdad? Que usted ya no tiene que cargar una Biblia de papel. Y si tiene, qué bueno. Pero en el celular, en mi computadora, yo tengo como 100 Biblias aquí en la computadora. ¿Es malo eso? Pregunto, porque hay mucha gente religiosa que dice: ¿y ustedes no llevan Biblia? Pues, ¿dónde está tu Biblia? ¿Qué les importa para empezar? Pero la Biblia, hermanos, ha tenido evoluciones, ¿saben ustedes? Si alguien le dice: ¿y qué? ¿Ya no llevas la Biblia en la mano? No, ha avanzado mucho la tecnología. Pero antes, hermanos, Génesis era un montón de pergaminos. Éxodo, otro. Entonces, esas personas que dicen: no, es que hay que ir a con la Biblia en la mano. Entonces, tráigame los pergaminos porque esos son los originales. Imagínense el montón, todos los hermanos con un montón de pergaminos y aprendiendo. Entonces, hermanos, no dejemos que el legalismo nos gane en ese sentido. Usted tiene la Biblia a la mano y tenemos mucho avance, hermano, porque hoy tenemos ya la Biblia en griego y en arameo y en hebreo, y podemos entender algunas palabras que antes no entendíamos. Entonces, para que el Señor se manifieste más y más en nuestra vida, hermanos, Él quiere que aprendamos su palabra. El que tiene mis mandamientos, ¿qué dice? Y los guarda,
Ese es el que me ama. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Quiere ponerse de pie? Entonces, el que me ama, dice el Señor, será amado por mi Padre y yo le amaré. ¿Y qué dice? Y me manifestaré a él. Hermanos, el Señor quiere manifestarse a usted. Pero ¿qué hay que hacer? A ver, antes de terminar esto, debe guardar los mandamientos, debe amar sus mandamientos, debe amar al Señor. Y el Señor, ¿qué va a pasar? Se va a manifestar a usted. ¿Qué le está pidiendo al Señor? El Señor lo va a hacer. Amén. 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 Aleluya. Vamos a orar.